Primero me voy a presentar. Desde el estándar del idioma coreano tengo 63 años porque es diferente al estándar extranjero y coreano. Y a los 23 años yo me encontré con el pastor Ryu. Y desde entonces he podido estar continuamente en el entrenamiento y en el culto. Y ciertamente de alrededor de 40 años ya tengo aquí participando en el movimiento de aposento alto y he estado desde mi juventud y hasta los años de ahora. Y en ese tiempo en la sede central estaba el ministerio y en equipo y también estaba el retiro de ministerio en equipo y fui encargado de eso como un lector. Tal vez por eso a mí me han encargado este entrenamiento concentrado acerca del ministerio en equipo y he pensado que es por eso que se me ha dado este lema en especial a mí. Y actualmente estoy en Corea del Sur, estoy dando la lectura centrado en la escuela en el evangelismo, en el seminario teológico de remanentes. Y también estoy encargado de la historia teológica en el seminario teológico de remanentes. En ese entrenamiento concentrado veremos acerca del ministerio en equipo y durante este tiempo, 2 días, lo haré de una manera muy rápida. Normalmente las personas o los creyentes normales ciertamente tenemos un tiempo de foro junto con ellos cuando hablamos acerca del ministerio en equipo. Pero ahora para la Universidad de Remanentes, para compartir lecturas desde la perspectiva teológica, vamos a compartir un poco más acerca del ministerio en equipo y esa es la lectura o la base que se me ha encargado y quisiera que pensaran que es un entrenamiento concentrado. De igual manera, el ministerio en equipo, el retiro de ello, el movimiento de ministerio en equipo, que ustedes lo puedan llevar en sus respectivos campos y que pueda ser coordinado también en ustedes ahí. Entonces vamos a conectar durante 2 días, vamos a estar viendo 2 lecturas en cada día y deseo que podamos tener un tiempo de forum de esto también. Yo en el seminario teológico de remanentes también tengo lecturas para licenciatura y también para los un seminaristas de tercer año de maestría. En Corea del Sur, en el seminario teológico de remanentes, están aquí la licenciatura y aquí en el campo en aquí si no llegan a conllevar el establecimiento del movimiento del evangelismo en el campo, muchos no se pueden graduar a causa de esto. Y acerca del aspecto del campo, también del estudio, con esos 2 puntos, nosotros también solemos encargar o entregar la tesis centrados en esos 2 aspectos. Y en medio de ese proceso, los que han podido aprobar se pueden graduar.
Por eso nosotros, acerca del movimiento del evangelismo de Derapan y también el movimiento del evangelismo de Ministerio en Equipo, con estas bendiciones, ustedes están dentro de esta corriente teológica y es lo que me gustaría que pudieran llegar a ver ustedes en esto. Normalmente ustedes están estudiando con un respaldo teológico, están estudiando de esta manera. Y también tenemos la teología sistemática. Y también tenemos el estudio de lo que es la teología de la Biblia o del juicio, por decir así. Desde la iglesia primitiva hasta la actualidad, en especial tenemos la teología de la historia. Y también tenemos la teología de aplicación de lo que sucede realmente en el ministerio pastoral. Ya sea que hagan teología o que estén continuamente estudiando en esto, ya sea en la Universidad de Remanentes o en el RTC, están aplicando todo esto. Por eso ustedes aquí en la Universidad de Remanentes decimos que tienen que ser independientes en el ministerio de evangelismo y en la teología del evangelismo, y esto es independizarse de esto. Con esos 4 puntos teológicos, ustedes tienen que establecerse en el campo. Y más que el establecimiento del campo, ustedes tienen que ver esos frutos en el campo. Y nosotros llamamos esto la teología del evangelismo. Por eso en el semestre de otoño, ciertamente, ustedes ya habrán entrenado acerca de qué es el movimiento de aposento alto o Derapan. Como nosotros hacemos el ministerio en equipo centrado con el respaldo del movimiento de aposento alto, pues tenemos que conocer qué es esto. A través de este entrenamiento tenemos que saber qué es esto. El movimiento del aposento alto de Marcos comenzó desde el aposento alto de Marcos. Este es el movimiento de evangelismo que comenzó en el aposento alto de Marcos y lo podemos expresar de esta manera. El evangelismo de aposento alto de Marcos, así verdad, mientras más recibían persecuciones en ese tiempo en la sociedad judía, ciertamente esto era un movimiento contrario a lo que ellos pensaban. Por eso lo que nosotros no pudimos escuchar fue proclamado y creemos que es así, y es lo que vemos en Hechos capítulo 4, capítulo 5, acerca de lo que surge de los judíos. Entonces, ciertamente el aposento alto recibió persecución por el movimiento de evangelismo de aposento alto, y representativamente se levantaba esta persona que fue Esteban y padeció el martirio. Después del acontecimiento del martirio de Esteban, centrado en esto, Dios, desde Hechos capítulo 1 del versículo 8, conllevó el cumplimiento de esta palabra y fue el comienzo de ello. Por eso, si vemos en la Biblia, dice que después del martirio de Esteban sucedió esto, es lo que dice la Escritura. Esteban
era un diácono de la iglesia de Aposento Alto de Marcos. Y después de la persecución de Esteban, los esparcidos se esparcieron, lo que está diciendo la Biblia. Y vemos que en ese tiempo solamente existía una iglesia, y esa era la iglesia de Aposento Alto de Marcos. Y también Esteban era diácono de la iglesia de Aposento Alto de Marcos, y también vemos que ahí habían evangelistas en la iglesia de Aposento Alto de Marcos. Y vemos que antes de que se levantara la iglesia de Antioquía en Hechos capítulo 11, estas personas solamente querían proclamar el evangelio hacia los judíos. Y, y no fue casualidad, sino que comenzó la obra de que fue proclamado el evangelio a los griegos. Y ellos aceptaban el evangelio. Ese movimiento de evangelismo no tiene limitaciones, sino que ese movimiento de evangelismo también para los gentiles, y es como si ellos se percataron de que ellos también tienen que recibir la salvación. Y después de la iglesia primitiva, la iglesia que fue establecida fue la iglesia de Antioquía. Después de la iglesia de Aposento Alto de Marcos, se fue levantada la iglesia de Antioquía, y fue cuando comenzó a progresar y a crecer esto. Desde la perspectiva de la iglesia de Antioquía, ciertamente la iglesia de Aposento Alto de Marcos, ¿qué habrá pasado? Querían como que controlarlos, ¿no? Pero vemos que de la iglesia de Aposento Alto de Marcos quería controlar un poco a la iglesia de Antioquía. Es lo que vemos en el libro de los Hechos. La iglesia de Antioquía y la iglesia de Aposento Alto de Marcos, vemos que es la iglesia de la gracia, la iglesia de Aposento Alto de Marcos, porque a causa de ella se forma la iglesia de Antioquía. Y centrado en los creyentes de la iglesia de Aposento Alto de Marcos, ahí está Bernabé, y ahí centrado en Bernabé y tanto en Pablo fue conllevado la iglesia de Antioquía. Por eso, esta iglesia de Antioquía, el versículo bíblico núcleo es Hechos capítulo 13, versículo 1 al 5, que habla acerca de la iglesia de Antioquía, y también con el respaldo de la iglesia de Aposento Alto de Marcos ha comenzado una nueva misión. Este es el texto bíblico núcleo más importante para el ministerio en equipo. La iglesia de Aposento Alto de Marcos, desde entonces hasta la iglesia de Antioquía, ciertamente hubieron muchas personas, ¿verdad? Y después los gentiles recibieron el evangelio, y también vinieron creyentes a la iglesia de Antioquía. Y aquí se levantó un acontecimiento en el cual ellos ciertamente pudieron tener un conflicto en sus corazones. Y esto fue la obra que permitió Dios para el comienzo del ministerio en equipo. Y ese es el contenido que podemos ver en Hechos capítulo 13, versículo 1 al 3. Hechos capítulo 13, versículo 1 al 3. Es necesario que podamos ver este versículo bíblico. Hechos capítulo 13,
es el contenido que podemos ver aquí. Vemos en Hechos capítulo 13, vemos a un equipo centrado en Pablo, en Bernabé, y dice que aquí que se les encargó el ministerio. Y eso es lo que aconteció en la iglesia de Antioquía. Y también dice la palabra que en la iglesia de Antioquía estaban estos maestros profetas. Y comenzando desde Bernabé, está Simón, y también dice que estaba aquí Saulo. Y vemos en el versículo 1 que aquí está los conflictos necesarios para que los creyentes importantes de la iglesia de Aposento Alto de Marcos se cambiaran hacia la iglesia de Antioquía. A causa de los esparcidos de la iglesia de Aposento Alto de Marcos es como se estableció la iglesia de Antioquía y fueron centrados en estas 5 personas. Y los miembros originales, ellos recibieron el evangelio. Y dice aquí que eran profetas y maestros, estaban centrados originalmente en ellos. Y ciertamente había muchos requisitos o maneras en las cuales había muchos conflictos en la iglesia de Aposento Alto de Marcos. Porque centrado en Pedro, uno de los discípulos de Jesús, y también en su hermano, en el hermano de Jesús, Jacobo, ahí ciertamente había un gran conflicto entre ellos que no se miraba ante los ojos. Y si lo vemos en general, hasta qué punto esos dos equipos tuvieron conflictos, se puso muy grave y es lo que nos está mostrando. Pablo ciertamente vemos que Pablo entregó el reporte de las misiones que hizo tanto para la iglesia de Jerusalén y también para la iglesia de Aposento Alto de Marcos. Vemos que la iglesia de Aposento Alto de Marcos y también la iglesia de de Jerusalén tenía un aspecto importante. Pero cuando Pablo subió a entregar este reporte, estaba aquí un equipo de Jacobo que no vino a escuchar esto. Y el equipo de Pablo ciertamente también no vino el equipo de Pedro. Y vemos que como venía el equipo de Jacobo y el equipo de Pedro evitaba encontrarse con ellos. Pero claro, eso pudo ser un gran requisito para que pudieran tener conflictos entre los esparcidos de la iglesia de Antioquía a comparación con cada uno de los mencionados anteriormente. Pero si lo vemos desde la estándar humano, vemos que estaban así como que, ¿por qué ellos han levantado esa iglesia? Digamos así. Pero estos líderes, vemos que si fuera de Bernabé, no hay otros creyentes más en la iglesia de la iglesia de Aposento Alto de Marcos. Pero en la Biblia no está escrito en ningún conflicto del contenido de ese conflicto que han tenido en la iglesia de Antioquía.
Nuevamente decimos aquí, el Señor da un mensaje, en otras palabras, una nueva misión. Hay una característica especial aquí que dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. No solamente es que estaban ayunando y sirviendo al Señor, no solamente es con esa perspectiva, ¿verdad? Aquí dice que estaban ministrando, esto significa que estaban dando cultos al Señor. En otras palabras, que habían de recibir guía. Y aquí está hablando del Espíritu Santo, lo que no pudieron ver o escuchar, de lo que ellos escucharon y vieron, y está hablando del Espíritu Santo. Vemos que Jesús también estaba en el tiempo del Antiguo Testamento. Las personas del Antiguo Testamento no conocían ciertamente qué es o quién es el Espíritu Santo. Después los discípulos, hablando acerca de los Espíritus Santos, ellos preguntaron, no sabíamos si existe o hay un nombre de tal Espíritu Santo. Y estas palabras que, las expresiones de esas personas son aquellos estudiosos del Antiguo Testamento. Vemos que ciertamente Jesús habló acerca del Espíritu Santo a sus discípulos, pero habían otros discípulos que no escucharon esto. Y también podemos ver algunos aspectos en los cuales la iglesia de Aposento Alto de Marcos tenía una malinterpretación acerca de qué es el Espíritu Santo. Porque ciertamente tienen un concepto en el cual se levantan muchas obras, porque cuando vino el Espíritu Santo sobre Pedro aconteció esto. Se levantaba el cojo y se hizo una gran iglesia grande, y ese es el respaldo de ello. Pero es muy diferente el respaldo de la iglesia de Antioquía con ferviente a Pablo. También Pablo sanó también a los cojos, pero vemos que ahí no conllevó un gran avivamiento, sino que se centró en los discípulos. Podemos ver la comparación de estas dos personas en Hechos capítulo 13 y también en Hechos capítulo 14. Vemos que aquí la iglesia de Antioquía, que habían escuchado por primera vez acerca del Espíritu Santo, ellos inmediatamente que reconocen al Espíritu Santo y querían recibir la guía del Espíritu Santo, y es por eso que se ponen en ayuno. Y lo que sucede es que vino el mandato, la misión del Espíritu del Señor, del Espíritu Santo. Hechos capítulo 13, versículo 2, dijo el Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Hay una obra a que los he llamado, dice aquí la palabra. Hasta ese punto, la iglesia de Antioquía originalmente vemos que se levantó el movimiento del evangelismo en Aposento Alto de Marcos. Antes de que se levantara este movimiento, viniera el Espíritu Santo sobre la iglesia de Antioquía. Esta obra continuamente está tomando lugar, pero dentro de este respaldo dice, para la obra a los que les he llamado,
llamó a tal persona para hacer la composición de un equipo y se les dio esta misión y ahora mismo es el mandato dado por el Espíritu Santo. Por eso podemos ver en la primera lectura la composición del ministerio en equipo. Con este respaldo comenzó el ministerio en equipo y también podemos expresar de esta manera que el ministerio en equipo es el ministerio de la iglesia de Antioquía. ¿Qué será eso de que la obra a que los he llamado? Ciertamente el Espíritu Santo dijo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. En otras palabras, apártenos porque hay una composición de ministerio en equipo aparte. Por eso el Señor, por medio del Espíritu Santo, da una nueva misión y los llamó para la obra que los ha llamado. Obviamente, Bernabé, Saulo, Pablo, ellos salieron inmediatamente en acto, ¿verdad? Y vemos que estaba aquí una persona especialista que escribió el libro de Hechos y él es Lucas, que le siguieron. Vemos que Lucas es discípulo de Pablo. Lucas, que era discípulo de Pablo, él escribió los hechos del evangelismo y eso se lo compartió a Teófilo. Y vemos que ustedes conocen muy bien que fue escrito el libro del Evangelio de Lucas y también el libro de los Hechos. El libro de Hechos está hablando acerca de cuál fue la obra la cual los llamó y los apartó el Señor. Y es de lo que está mencionando aquí para que pudiéramos conocer nosotros si está escrito en el libro de Hechos. Ese es nuestro maestro. Es obvio que lo conozcamos, ¿no? Pero nuestro superior maestro es Jesucristo. Pero nuestro maestro Jesucristo, el Señor lo llamó aparte para una obra. Pero ¿cuál es esa obra? Y ahora lo estoy escribiendo. Y si lees todo el libro de Hechos, mirarás esto. Y este es el objetivo del libro de Hechos. Por eso, obviamente, ¿qué será? Como Lucas es el discípulo de Pablo, entonces ciertamente ha de comparar este discípulo de Pablo a comparación de Pedro, ciertamente los han de comparar. Se levantó la obra del Espíritu Santo en este día de Pentecostés cuando se reunieron las personas que el Señor deseaba que se reunieron. Por eso el acontecimiento preparado por el Señor, vemos que fue este acontecimiento de las bodas de cuando hacía falta este vino. Y después de este acontecimiento de esto se conllevó el movimiento de la palabra y es donde se levantaron esos 3,000 discípulos. Después de que se burlaron de que estaban borrachos de mofo. Y por lo tanto se levantó el movimiento de la palabra, se expandió la palabra, el movimiento del evangelismo por medio de la iglesia de Aposento Alto de Marcos, ¿verdad?
Y todos los días en el templo, todos los días en la casa se reunían para hacer el movimiento de la palabra y ciertamente tenían evidencia aferrado y tenían continuidad en ello. Y en medio de esta corriente el Espíritu Santo obró, y esta es la corriente del evangelismo. Pero ¿cómo lo hizo Pedro? ¿Cómo lo hizo Pablo? Y esta comparación es lo que escribió Lucas en el libro de los Hechos y también muestra el método escrito. Es la obra del Espíritu Santo, pero lo primero que acontece es que vino el día que es como la Pentecostés. Que antes de que venga este día de Pentecostés, lo primero que acontece es la composición del ministerio en equipo, y esa es la obra del Espíritu Santo. Por cierto, el día de Pentecostés, antes del aposento alto de Marcos, antes de la obra del Espíritu Santo, estaba Matías. Se conllevó la composición del ministerio en equipo en esa posición, en ese lugar, con esas personas que Matías deseaba. Y en medio de esta corriente se llevó el movimiento de aposento alto de Marcos. Y dentro de esto, Pablo y Bernabé aparte fueron apartados para la obra que los ha llamado el Señor, y aquí nuevamente se hace una nueva composición de equipo. Pero si vemos en Hechos capítulo 15, estas dos personas, a causa de una razón, ellos se dividieron. En el último aspecto de Hechos capítulo 15, si vemos en el versículo 38, vemos este acontecimiento hasta el versículo 40. Por eso, si vemos en Hechos capítulo 15, después se levantó este acontecimiento y se apartó Bernabé de Pablo, y también Bernabé se apartó de Juan también. Por eso Pablo lo primero que hace es que la primera obra del Espíritu Santo es la composición del equipo, del ministerio en equipo. Y esta fue la persona de Sila, que en vez de Bernabé fue puesto ahora Sila para Pablo. Como usted ya lo conoce muy bien, que lo que más recuerda a Pablo es ese punto de cambio en su vida en Macedonia, ¿verdad? Por medio de esa visión, o entró en Hechos capítulo 16, en el versículo 6 al 10. Usted ya lo conoce muy bien, ¿verdad? Vemos el punto de cambio de la vida de Pablo. Antes de que viniera esta visión de esta persona de Macedonia para que vinieran a ayudarles, hubo un acontecimiento antes de esto, ciertamente. Antes de que se levantara la obra del Espíritu Santo, lo primero que acontece es la obra del Espíritu Santo. ¿Pero qué es esto? Antes de que viniera el día de Pentecostés del Espíritu Santo, primero hubo un acontecimiento, ¿verdad? Antes de esta visión, de este varón de Macedonia, hubo un acontecimiento, ciertamente, antes de la composición de ello. ¿Y qué será esto? Nosotros siempre dejamos escapar Hechos capítulo 16, versículo 1 al 5, y esa fue la composición de ministerio en equipo con Timoteo. Muchas veces lo dejamos olvidar.
Es así. Cuando fue compuesto el ministerio en equipo con Timoteo, Dios llamó a las personas que quisieran, llamó a las personas y entonces se levantó una nueva obra del Espíritu Santo en Macedonia. En la iglesia de Aposento Alto de Marcos, ese conocimiento del Espíritu Santo, había una razón por la cual los apartó aparte, pero ahora el equipo de Pablo realmente a toda escala lo fue estableciendo en general. Específicamente lo estableció. Y mirando este ministerio, nosotros llamamos a este ministerio como el ministerio en equipo. Entonces, ¿con qué respaldo bien se hace el ministerio en equipo? Nosotros decimos que es el movimiento de la palabra, el movimiento del evangelismo de aposento altos, y dentro de ese movimiento de aposento alto del evangelismo se hace el ministerio en equipo. Entonces, el semestre pasado ustedes aprendieron acerca del movimiento de aposento alto de evangelismo y hoy veremos esto. El primer punto para el movimiento de aposento alto es conocer cuál es la razón por la cual el incrédulo está muriendo. Entonces, ¿cómo pueden recibir la salvación? Yo en Corea del Sur, en medio de las clases, siempre hago esta pregunta. Es una pregunta que le hago a los seminaristas del Seminario Teológico de Remanentes. ¿Ustedes creen en Jesús? Les pregunto. Y dicen, sí, creemos en Jesús. Y quiero que respondan sí, pero todos están así como, ¿qué quiere decir el profesor? Porque eso nos... y están parpadeando. Y les pregunto nuevamente, ¿de verdad creen en Jesús? Y pasa un poco el tiempo y dicen, amén. Y nuevamente les hago una pregunta también. Entonces les pregunto, ¿ustedes han recibido la salvación o recibirán la salvación? ¿De antemano recibieron la salvación o más adelante recibirán la salvación? Les hago esta pregunta. Creo, específicamente, teológicamente, ya lo hemos recibido y también nos ha conllevado. Y claro, ciertamente, ahí está este punto teológico en el cual dice que lo hemos recibido, pero que también lo hemos de recibir, ¿no? Entonces, yo no le hago esa pregunta a los seminaristas nomás por hacer. Normalmente cuando decimos, ¿han recibido la salvación? O recibirá la salvación, normalmente todos dicen, hemos recibido la salvación, y contestan ellos. Y después yo hago esta pregunta también. No, yo creo en Jesús, ciertamente. Nosotros creemos en Jesús, ciertamente. Y decimos, he recibido la salvación. Entonces dicen, si crees en mi Jesús o en Jesús recibirá la salvación. ¿Cuál es el principio que está entre creer en Jesús y la salvación? ¿Cuál es el principio que está en medio de esto para creer en Jesús y para que tú recibas la salvación? Y esto lo está explicando teológicamente, se explica eso también. Aunque no sea teología,
Lo tenemos que testificar, este principio, y comprender esto. Entonces podremos hacer el evangelismo. Y si lo hablamos teológicamente, entran dos aspectos aquí. Y también está aquí lo que es la soteriología de la salvación y también de Cristo. Y también está la eclesiología, en la cual nos está hablando acerca de la obra del Espíritu Santo, de esta gran importancia, esa composición de ello. Ciertamente, hablándolo teológicamente puede ser complicado, pero es importante el movimiento de la palabra. Pero ¿cuál es la razón por la cual el incrédulo que está muriendo tiene que recibir la salvación? Y conforme a esto se va conllevando el movimiento de la palabra. Entonces, dentro de esta salvación, ¿qué bendiciones están dentro de esta salvación? Mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Es lo que dice la palabra. Entonces, ¿qué potestad es ser hechos hijos de Dios? En Romanos capítulo 8, versículo 15-17, si vemos aquí, dice que fuimos hijos. Y es lo que dice la palabra, que ahora ya somos hijos adoptivos. Entonces, ¿qué potestad tiene un hijo adoptivo? Y si vemos, dice que los herederos tienen una heredad. Y esa heredad lo han recibido como una herencia. Estos son los herederos, ciertamente. ¿Cuándo será completado esto? El que vence hasta el final, en medio de esta heredad, será completado completamente y se le dará esta herencia o esta recompensa a aquellos. Por eso nosotros decimos que esa es la bendición de la identidad y la bendición de la autoridad. Así es como lo expresamos. Y nosotros esto en el campo nosotros decimos que el movimiento del evangelismo del aposento alto de Marcos es transmitir ese contenido lo más bíblico para el campo, para que lo puedan comprender las personas en el campo. Y lo que se levanta en medio de todo esto son las respuestas o las evidencias a la oración. Haciendo continuamente esto, centrado en el movimiento de la palabra, surgen esas personas, no personas que surgen de los entrenamientos, sino que son personas que surgen en medio de este aposento alto, en sus propios lugares, en sus propias casas. Ellos ciertamente tendrán muchas personas que conocen, ¿verdad? Digamos, en su apartamento, digamos que estaban en dolores, fueron sanados y están gozosos. ¿Por qué? Porque nosotros también podemos experimentar ese movimiento también en nuestro lugar o instalaciones. Es así, si otra persona recibe la respuesta, yo me gozo, nosotros nos gozamos en esa reunión y nosotros nos gozamos a causa de eso. Es obviamente, ¿no?
porque las personas que tienen ese lugar y que son el dueño de esos lugares, por más que ellos sean así, ellos pueden llegar a juntar todo esto. La persona que cumple todo este rol, nosotros lo llamamos como el moderador. El moderador no surge de un entrenamiento, sino que el moderador surge de hacer el movimiento del aposento alto. Por más que el moderador tenga muchas personas relacionadas con él, tienen que invitar ciertamente a incrédulos y ese es el rol que cumple el moderador. Y ciertamente el moderador naturalmente podrá conocer los 12 puntos del incrédulo. Por lo tanto, una persona, cuán valiosa es, nosotros ya lo conocemos muy bien, un alma es mucho más valiosa que otras cosas, ¿no? Una persona que ha recibido la salvación está dentro de esa bendición y ha recibido su identidad y autoridad. Pero cuán grande es esto, nosotros ya lo conocemos. Por lo tanto, esta persona, ¿quién será esta persona? A causa de esta una persona lo que acontece es que, así verdad, en nuestra imagen debe de conllevarse el movimiento del evangelismo. Por eso, a través de esta una persona que quiere salvar a otra, y ciertamente, digamos que, yo quiero salvar a alguien y si tiene interés, ciertamente tendrá este llamado. Y a nosotros a esto lo llamamos el miembro importante del estudio de evangelismo bíblico, de EBS. El EBS o los miembros importantes de EBS no fueron creados solamente por entrenamientos o para entrenamientos. Cumpliendo el rol de esa persona en el campo es que toma lugar esto en el campo. Entonces las personas que toman lugar así, una persona, continuamente los apartamos y aquí es donde los llamamos para darle la siguiente misión y hacer fórum con ellos. Y ahí es donde nosotros utilizamos este material o solemos usar este material. Nosotros tenemos el material de aposento alto de aposento alto, lo básico. Y en medio de esto tenemos estos materiales, no es que surgieron los materiales, sino que buscando a las personas en el campo, haciendo forum, tenemos que ver el siguiente texto y es por eso que se formaron estos materiales. No, digamos que ahora estamos aquí en nuestra casa haciendo este movimiento, el movimiento de aposento alto. Lo estamos haciendo y nuestro hijo termina la escuela y viene a la casa y luego tenemos una reunión aparte. Y nuestro hijo es como de la primaria. Se reúnen los adultos y ciertamente está ahí, deja su mochila ahí, ¿verdad? Y está participando en esta reunión con los adultos. Este niño es de primaria, es un estudiante. Y ciertamente esta persona tendrá sus amigos, ¿verdad? Y ciertamente esta persona asistirá a una escuela.
Ciertamente hay distintos niveles en esa escuela, puede ser que está la primaria, la secundaria, la preparatoria, pero digamos que este niño es un estudiante de primaria, está junto con ellos. Por más que lo vemos, se reúnen los niños y estudian junto con otros niños también. Entonces, a través de ello, en la escuela, ciertamente podemos llegar a ver o tener esa presunción de, ¿será que podemos transmitir el evangelio a través de este niño también? Y aquí es donde se forma el grupo. Y aquí es donde se formó el estudio de evangelismo grupal, el GBS. Por eso nosotros aquí expresamos esto como el GBS. Y también esto no surgió dentro de los entrenamientos o no se hizo por los entrenamientos. Y nosotros mirando esto, por ejemplo, aquí estaba esta persona tocando bien la guitarra y fue de gran gracia, ¿no? Y se miraba muy hermoso esa persona. En especial, tiene como que ese agrado para las mujeres. ¿No sería bueno que yo pudiera aprender por medio de él, esta persona? Es muy elegante, ¿no? Y a través de esta persona, a través de esta actividad, queremos hacer el evangelismo también. Y por medio de eso, ciertamente se han de reunir conforme a su especialidad. Y se reúnen con su especialidad y centrado en la especialidad, simultáneamente, normalmente más o menos, se abren las puertas del evangelismo, ¿verdad? Y se abre más o menos de esta manera. Por eso nosotros decimos que centrado en la especialidad, a eso lo llamamos Ministerio de la Cultura, lo expresamos de esa manera. Pero entonces si hay una especialidad, una habilidad que se forma un equipo aquí. Por eso, centrado en esta persona, lo que inevitablemente ha de suceder es que ellos salen, se hace el estudio bíblico en este grupo de TBS. El equipo de estudio bíblico de un equipo. Vemos que el EBS, el GBS, el TBS no surgieron de un entrenamiento, sino que nacieron naturalmente del campo. Normalmente nosotros decimos que es el estudio de discípulos, pero así, ¿verdad? El discípulo ya está preparado. Y este es el movimiento de evangelismo de aposento alto. Es por eso que en el movimiento de aposento alto es que está el EBS, GBS, TBS, así es como lo podemos llegar a expresar. Y aquí nosotros, hasta aquí, nosotros decimos que todo eso es el movimiento del evangelismo de aposento alto. Disculpen, lo borraré. Hasta aquí. Hasta este punto, este es el movimiento de evangelismo de aposento alto. Y detrás de este respaldo fue levantada la iglesia de Antioquía y se hizo la composición de ministerio en equipo y fueron apartados aparte para la obra que los he llamado. Por eso, así fue como se hizo la composición de ministerio en equipo. Y aquí una persona es el obrero del equipo y delante de Dios fue llamado para la obra. Hasta este punto, esa persona es muy importante. Y podemos decir que este es un
significado muy importante para el ministerio en equipo. El hecho de que los apartó de Bernabé y aparte ya no es centrado ahora en los judíos, sino que ahora estarán centrados en los gentiles para la proclamación del evangelio, para el movimiento de continuidad, de aceptación del evangelio. Y a esto se le llama ministerio de evangelismo en equipo. Y en Corea del Sur, por ejemplo, el pastor Ryu Kwan-soo lo que nos ha dado es la corriente de la palabra, y siguiendo esto, cuando ingresan a las universidades, ahora mismo en Corea del Sur están estas exámenes para entrar y lo aplican, ¿no? Pero obviamente ellos escuchan el evangelio, pero no es que nosotros lo hacemos, sino que es que Dios ha preparado todo en sí. Por eso, por ejemplo, desde mi experiencia, por ejemplo, está esta escuela para aquellos que han de entrar a las universidades, y yo utilizo un mensaje estratégico sin importar la universidad. Les ayudo para que puedan buscar esa especialidad de trabajo. Por ejemplo, en Corea del Sur hay un día para entrar a la universidad. Y esta orden debería desaparecer, pero hay una orden para ingresar a la universidad. Pero el pastor Rikwansu en el mensaje que dice, prepara de antemano la obra maestra del 300% sin importar a qué universidad entrarás. Por eso nosotros a los niños de la preparatoria les decimos, no importa qué entres, puedes ir a la Universidad de Seúl, solamente tienes que preparar el 300% de antemano. Así es como los incrédulos de la preparatoria, es como ellos se preparan en gran manera. En este año también vemos que con este misterio, con este principio, cómo puedo ayudar a los niños o jóvenes de la preparatoria de nuestra iglesia para que ellos puedan aprender y que también puedan ingresar y conllevar esto. Y preparando este sistema, ciertamente hubieron jóvenes que aceptaron al Señor. A eso le llamamos en Corea del Sur como ese ingreso para el ingreso de la universidad, ¿no? El examen de ingreso. Al igual que esto, ustedes tienen que mirar que tienen que coordinar todo esto en sus campos. De igual manera, eso se le llama el ministerio en equipo del campo. Ahora mismo la Universidad de Remanentes, estamos aquí hablando acerca del evangelismo, estamos compartiendo y explicando esto, ¿verdad? Ahora mismo yo estoy haciendo ministerio en equipo para ustedes, y a eso se le llama ministerio de evangelismo. Por eso hay 4 ministerios en equipo. Está el significado pequeño del ministerio en equipo, está el evangelismo de ministerio en equipo, está el ministerio de equipo para el campo y el ministerio
del campo de evangelismo. Y en este semestre, hasta el día de mañana, vamos a tener dos horas también. Y vamos a compartirlo centrado en esto. Primero es el significado de ministerio en equipo. Y después también el evangelismo de ministerio en equipo. Entonces, ¿dónde está la posición del ministerio en equipo? Cuando lo pregunten, tienen que ver todo en general. Entonces nosotros vamos a poder entrar a las lecturas y podremos comprender un poco acerca de esas lecturas. Alrededor de 10 minutos vamos a preguntar y vamos a seguir con la siguiente lectura.